de Diputados aprobó este martes el informe de la Comisión Mixta que permite la introducción de la televisión digital terrestre en nuestro país. Esta iniciativa, que fue derivada a esa instancia tras el rechazo de varios de los cambios que habían propuesto desde el Senado, establece el correcto funcionamiento de los servicios televisivos y comprende el cumplimiento de las normas establecidas en el Código del Trabajo y también en las leyes sobre derechos de autor. Ahora el documento debe pasar al último trámite en la Cámara Alta y para conversar más sobre este tema tomamos contacto con uno de los miembros de esa Cámara Alta, el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. ¿Qué tal, senador? Buenos días. Buenos días, Paola, ¿cómo estás? Muy bien, pues, interesada en lo que va a pasar con nuestra televisión digital. Hemos tenido promesa desde el gobierno que va a estar lista para el Mundial. Vamos a ver, ¿cómo ve usted este proyecto que ya entra para su último trámite, esperamos, en la Cámara que usted pertenece? Bueno, como presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, hemos impulsado este proyecto de televisión digital que muchos pensaban que no iba a ver la luz del día. Logramos finalmente, después de una ardua y larga tramitación, tanto en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones como en la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones más Educación unidas, despachar las más de 600 indicaciones que nos van a permitir asegurar el acceso a la democratización de la televisión en nuestro país a través de esta nueva normativa que además establece, entre otras normas, el cumplimiento, la obligación de los concesionarios de cumplir con las obligaciones laborales, también de derecho de autor para los creativos, como también establece límite a las concesiones y establece que pueden haber concesiones nacionales, regionales y locales comunitarias. Por tanto, este es un proyecto de ley que va a cambiar el paradigma de la televisión y sin lugar a dudas va a permitir mejorar la calidad de la misma. Ahora, senador, hay visiones como casi siempre encontradas. Hay quienes dicen que este proyecto va casi a asegurar el empeoramiento de la calidad de la televisión. Ahora es imposible entrar en las 600 indicaciones por razones obvias, pero ¿podría usted hacer un panorama, una síntesis de cuáles fueron los mayores escollos en el Congreso, dónde se encontraron las mayores trabas para entender un poco cómo se plantean dos miradas para esta ley? Bueno, primero, uno de los temas más emblemáticos decía relación con la duración de las concesiones. Hoy día había una serie de concesiones, la gran mayoría, que eran de carácter indefinido. Esta nueva legislación establece que las concesiones van a tener un plazo definido de 20 años, con las que se realicen con medios propios o con medios de terceros de 5 años. Establece también la posibilidad que hayan concesiones tanto nacionales, regionales como locales comunitarias. Esto va a permitir que una serie de organizaciones comunitarias puedan acceder también a tener una concesión de televisión y a establecer contenidos locales. Otro elemento interesante es que los cable operadores van a estar obligados a tener dentro de su parrilla los contenidos locales, que también es un tema muy importante para los efectos de poder ir difundiendo aquellos contenidos para la audiencia de una determinada localidad. En cuarto lugar, establece la obligación de los concesionarios de tener que cumplir con las obligaciones laborales, previsionales, como también las de derecho de autor. Esta era una antigua reivindicación de las asociaciones de artistas y creativos, en términos de que cuando se realizaban repeticiones, por ejemplo, de un determinado programa, no se les pagaba. Hoy día esto va a obligar efectivamente a que los canales, las concesiones tengan que pagar a los artistas por esas repeticiones. Adicionalmente, también era una reivindicación de las asociaciones de artistas y creativos el tema de el incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. Hoy día efectivamente va a ser una obligación y tal como ocurría en algunas grandes estaciones, donde prácticamente los contratos, por ejemplo, con los rostros o con otras personas de la televisión se hacían con algunas sociedades, hoy día van a tener que cumplirse con la obligación laborales y previsionales respectivas. Otros temas que hoy día son muy relevantes, habla de la incorporación del pluralismo dentro del correcto funcionamiento de la televisión. Y eso va a obligar a que, en definitiva, las concesiones tengan la obligación de considerar a todos y cada uno de los puntos de vista de una sociedad respecto a una determinada temática. Esto también es un tema muy relevante, se definió además qué se entendía por aquello. Otro elemento muy relevante es relación con las horas de cultura. Se establecieron cuatro horas en horario prime para las concesiones y lo que va a significar claramente que todos
que todos los distintos canales que tengan las concesiones efectivamente van a tener que transmitir por lo menos televisión cultural y al menos 2 horas de aquellas en horario prime. Esto entre otras materias, respecto al tema del correcto funcionamiento, se reguló también la nueva integración del Consejo Nacional de Televisión, que va a ser pluralista, que además va a incorporar también profesionales del área. Se establecen, entre otras materias, el tema que dice relación con las obligaciones de cobertura de las concesiones, que tienen que llegar a un 85% de la población de la respectiva zona territorial. En definitiva, establece una serie de normativas, entre otras, por ejemplo, una materia que legislamos tanto en el Senado como en la Cámara, pero que finalmente fue revertido por el Tribunal Constitucional, y que decía relación con prohibir las mediciones de audiencia en línea, entre otras materias. Este es un proyecto de ley que cambia el paradigma de cómo entender la televisión y, en definitiva, va a asegurar la democratización de la misma. ¿Por qué se lo planteo? Porque va a permitir que pequeñas organizaciones que ahora van a tener un fondo para postular a infraestructura y también para contenidos puedan acceder a exhibir dichos contenidos en televisión. Además establece un carácter excepcional de Televisión Nacional. Televisión Nacional, a diferencia del resto de los concesionarios, va a tener 2 concesiones, lo que va a permitir además que sea un transportador también de contenidos regionales. La idea era poder desarrollar la televisión regional. Como le he señalado, esto, entre otras materias, establece efectivamente ese cambio de paradigma tan esperado y tan necesario, que nos va a permitir además tener televisión HD de alta definición, donde ya casi 2 millones de chilenos tienen el televisor, pero no tienen la señal de alta definición. Claro que sí. Bueno, senador, último trámite entonces, estaríamos cercanos ya a tener una ley de la República para regular nuestra televisión digital. Muchas gracias por su tiempo, que tenga un buen día. Muchas gracias y esperamos que el próximo martes se apruebe finalmente y estemos celebrando este nuevo paso de la televisión en nuestro país, que es tan importante como el cambio de blanco y negro a color, ahora de televisión analógica a televisión digital. Muy bien, muchas gracias.